Apreciada familia de tu canal Recupera tu Salud, para un servidor Sandy Santos es un privilegio llevarte cada día la palabra de nuestro Dios, con el objetivo de que nos preparemos. Sabemos que estamos en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, y qué bueno que aparecen ministerios como este y otros que llevan la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema impresionante, un tema muy importante. Yo diría que es uno de los temas más importantes porque la persona de la cual vamos a hablar es la persona del Espíritu Santo, sin la cual no hay convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Y para ello hemos invitado a nuestra querida hermana Marina Triana desde Colombia. Ya ha estado con nosotros. Hoy vamos a tocar un tema donde vamos a estar unidos porque yo creo lo mismo que ella cree. Y quiero dar la bienvenida a nuestra hermana Marina Triana. Buenos días, hermana Marina. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, hermano Sandy. Muy bien, gracias. Qué bueno. El simple hecho, hermana Marina, el simple hecho de uno ya mencionar la palabra persona, ya echa por tierra la falsa creencia de que muchos tienen de que el Espíritu Santo es una sustancia, de que solamente hay dos en la deidad. Muchas personas creen, incluso adventistas creen que solamente el Padre y el Hijo, pero cuando ya tú dices la tercera persona, ahí ya se cae esa falsa enseñanza por tierra, porque para tú ser una persona, yo busqué el significado de persona, y una persona, lo que hace que alguien sea una persona es la capacidad, por ejemplo, de sentir, de hablar, de escuchar, de convencer, de enseñar, y todas esas características la posee la persona del Espíritu Santo, al cual también le damos la bienvenida a este estudio. Yo sé que él va a estar con nosotros. Le propongo para que tengamos una palabra de oración. ¿Qué le parece? Sí, señor. Okay. Me gustaría que usted tenga la oración en esta oportunidad. Ok, oremos. Eterno Dios, Padre nuestro, muchas gracias por este nuevo día de vida. Gracias porque nos amas y nos cuidas. Gracias por la luz de tu palabra. Precisamente en este momento vamos a estudiar acerca de uno de los integrantes de la deidad y solicitamos que esta persona nos dirija en nuestro estudio, dirija nuestra mente y nuestro corazón, de tal forma que lo hagamos para honra y gloria tuya y para que muchos hermanos tengan el verdadero conocimiento. Quizás los que se hayan alejado de este conocimiento regresen a la luz del estudio de la Biblia y del espíritu de profecía. Perdona nuestros pecados y gracias porque nos escuchas. En el nombre santo de Jesús. Amén. 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 Yo siempre digo, hermana, que de las tres personas de la deidad, en lo que a mí concierne, la más misteriosa es el Espíritu Santo, porque nosotros, por ejemplo, encontramos en el Antiguo Testamento una figura estructural o corporal de Dios el Padre. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7, desde verso 25 en adelante, dice que él pudo ver un anciano de días. Y uno se hace la imaginación de una persona con cana. Esa es la imaginación que surge en nuestro pensamiento. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de Jesús, vemos al hijo del carpintero, o sea, vemos una estructura corporal del Hijo también. Ahora, del Espíritu Santo, la única forma corporal que existe está en Mateo capítulo 3, cuando Jesús va y se bautiza, dice que el Espíritu Santo vino en forma de paloma. Esa es la única vez en la Biblia que aparece el Espíritu Santo de forma corporal. De modo que es una persona misteriosa, y el nosotros decir que no existe o que es una sustancia o que cualquier cosa, eso es un pecado grave. El mismo Jesús lo dijo, cualquier cosa que hablemos contra el Padre y el Hijo será perdonado, pero lo que digamos contra el Espíritu Santo no será perdonado. Entonces es un tema bien delicado, y yo le oro a Dios para que en este conversatorio nosotros podamos llegar a la conclusión todo de que la persona del Espíritu Santo es real, tan real como el Padre y el Hijo. Adelante, hermano. Gracias, hermano. Precisamente una de las palabras que usted mencionó de que el Espíritu Santo es un misterio, la hermana White lo dice, que es un misterio, ¿no? Entonces en eso se basan para decir que no podemos comprenderlo. Sí, hay mucho. Pero
ella se refiere a que es un misterio, es en el sentido de que, ¿cómo es? ¿No? Como, digamos, voy a mencionar algo que espero el Señor me perdone si ofendo, pero yo una vez escuché a un predicador decir que el Espíritu Santo es la esposa de Dios, el Padre. Wow. Eso de una vez. Un predicador dijo eso. Sí, señor. Nunca más lo volví a escuchar ni le presté atención porque me pareció rarísimo lo que dijo. Entonces, mejor no le presté mucha atención. Y también, no sé si fue el mismo u otra persona mencionó de que dijo, perdón, señor, al mencionar también estas palabras, dijo el predicador así, que Dios había cometido adulterio al meterse con María, porque ella era una mujer comprometida. Entonces, el predicador explicaba que la persona del Espíritu Santo fue la que vino sobre María. Eso lo dice la Biblia. Sí. Y ya quedó encinta. Entonces, no sé si me hice entender. A ese misterio es que se refiere Elena de White, la hermana Elena de White, que Dios es un misterio y no tenemos que meternos en eso. Exacto. Pero sí está muy claro en la Biblia y el Espíritu de profecía que el Espíritu Santo es una persona. Que es de sexo femenino o sexo masculino, es el misterio que no nos concierne saber. ¿Ya? Entonces, continuemos pues. Leamos en el libro de Isaías, capítulo 48, 16. ¿Sí? Isaías 48, 16. Dice así el Señor Jesucristo. Isaías 48, 16, estamos leyendo. Acercaos a mí, perdón, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto sucedió, estoy allá. ¿Quién? ¿Dónde? Dice, y ahora Dios, el Señor, me ha enviado con su Espíritu. Tremendo. Sí. El Señor Jesucristo es que está hablando aquí, ¿verdad? Sí. Y Él dice aquí que Él desde el comienzo estaba allá, desde que esto sucedió, desde el comienzo. Él está allá, ¿dónde? Arriba con el Padre. Y luego, ahora, Dios, el Señor, o sea, su Padre, lo envió con su Espíritu Santo a la tierra. Mire, este texto está poderoso, hermana, porque aquí en la versión que yo tengo dice, acercaos, es el mismo texto, a mí. Oí esto. Desde el principio no lo hablé. O sea, desde el principio no lo hablé en secreto. Desde que se hizo, allí estaba yo. Y en la parte ahora, que muy interesante. Y ahora me envió Jehová, el Señor, y allá hay una coma, y su Espíritu. O sea, que existía desde la eternidad también. O sea, claro, los dos, el Padre y el Espíritu Santo, enviaron al Hijo a la tierra. Tremendo, está claro. Clave, ese texto es clave y ese lo vamos a volver a leer al final. Bueno, continuemos, ahora entremos en materia. Pero espérese, tremendo, ya, mire, usted me ha abierto el apetito porque el versículo 17, ahí mismo, no sé si usted notó algo extraño. Vamos a compartirlo. Estamos leyendo Isaías 48, 16 y 17. Mire 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo. Allá hay una coma. Y ahora atienda. El Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina el camino que debes seguir. Jehová, Redentor tuyo, y el Santo de Israel. Es que en eso también se basan los unicitarios adventistas para decir que solo Cristo es todos, que Cristo es mucho, que Dios es uno y es Cristo. Pero es que a la luz del estudio de la Biblia, el Padre se llama Jehová, el Espíritu Santo se llama Jehová y Jesucristo se llama Jehová. Sí, eso se confirma con la Biblia. Hay un texto que yo pensé a primera instancia que era ese, el 18, que dice, ahora no lo recuerdo, pero sé que en Isaías que dice, escucha Jehová tu Redentor y Jehová el príncipe, algo así, dando a entender que
hay más de un Jehová. Los tres se le llama Jehová. Pero aquí en este caso están hablando Cristo. Dice, Sí. así dice el Señor, tu Redentor. ¿Quién es nuestro Redentor? Cristo. Él fue el que nos redimió del pecado. Sí, El Santo de Israel. Él mismo es el Santo de Israel también. correcto. Y es que, pues ahorita no tiene que ver con el tema, pero si nos vamos a Hebreos, el Padre llama al Hijo Dios. Y el Hijo llama al Padre Dios. Y hay muchas personas que no comprenden eso. Pero ese no es el tema. Entonces, aquí estamos hablando de que el Padre y el Espíritu Santo enviaron a Jesucristo a la tierra, a redimirnos. Sí, Se pusieron de acuerdo y lo enviaron. Y correcto. es más, el Espíritu Santo fue el medio por el cual vino. Él lo envió y al mismo tiempo lo trajo, por así decirlo. Porque él vino y se posó sobre María y ella quedó encinta. Ahora, en Efesios 4:30, el Señor nos dice una cosa que debe ser muy preocupante para nosotros y para todo aquel que esté enseñando cosas acerca del Espíritu Santo, que como que no es, que no existe y etcétera. Pero ¿qué pasa con una persona? O sea, las personas, una persona tiene sentimientos, ¿cierto? Sí, Se siente entristecido, se siente ofendido. Tiene que ser una persona para sentir todo esto, ¿no? sí, correcto. Efesios 4:30 nos dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto yo creo que no necesita explicación. Él fue el que nos selló, o sea, Él es el que está determinando si nosotros vamos a ser salvos o no, porque Él es el que nos convence de pecado, Él es el que nos insta a que estudiemos las Escrituras, y Él es el que nos abre el entendimiento cuando estamos estudiando las Escrituras. Eh, Entonces, hay un aspecto importante. Por ejemplo, en este canal yo he invitado a varias personas, porque como he reiterado varias ocasiones, es un canal abierto, pero he invitado a personas que no estoy de acuerdo con ellos. Son mis amigos y mis hermanos, los amo, pero no estoy de acuerdo concerniente a este tema, porque yo en lo particular creo en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, cuando esa persona leen este pasaje que usted ha acabado de citar, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, se paran ahí en la parte, el Espíritu Santo de Dios, para dar a denotar de que el Espíritu Santo es el mismo Dios, pero eso o es Jesús en otra esencia, pero eso se cae de la mata. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros leemos a Mateo capítulo 3, en el bautismo de Cristo, el Espíritu Santo no puede ser el mismo Cristo. ¿Por qué? Porque el Hijo se está bautizando, escucha una voz del cielo que es del Padre, que dice, este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo viene en forma de paloma, entonces no puede ser el mismo. Ahí hay tres. Eso está tan claro, como que no necesita mucha explicación, tan clarísimo. mira, el Efesios nos dice, y de ahí se va, ahí en esto se agarran, como dice usted, pero lo leen con minúscula, ¿no? Dicen, y no entristezcáis al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Espíritu. Y es como, por ejemplo, cuando Cristo murió, Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí sí va con minúscula, porque está refiriéndose a su esencia, a su ser. Sí. Mientras que aquí está hablando del Espíritu Santo, que también proviene de Dios y es parte de Dios y es enviado por Dios. Y tiene las mismas ideas de salvación para la humanidad que Dios el Padre y que Jesucristo. Mateo 12:22, no sé si ese es el texto que usted estaba mencionando, al cual se estaba refiriendo. 12:22, no, yo digo Mateo 3 en el bautismo, pero este es importante también, Mateo 12:2. Mateo 12:22 al 32, leamos una historia. Entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo, y Jesús lo sanó, de manera que el ciego y mudo pudo ver y hablar. Y toda la gente quedó atónita y decían, ¿será este el hijo de David? Pero al oírlo, los fariseos dijeron, este echa los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios.
Y como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda desolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no puede subsistir. Si Satanás echara a Satanás contra sí mismo, estaría dividido. ¿Cómo subsistiría su reino? Y si yo echo los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios por el Espíritu de Dios, entonces ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no ata al fuerte? Entonces saqueará su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no junta, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. El que hable contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Tremendo. Ahora, ¿qué es blasfemia? Este pasaje es fuerte porque ¿y qué va a ocurrir con esa persona entonces que han dicho que el Espíritu Santo no es una persona? ¿Qué va a pasar con esa? Se van a perder porque no ve que ya cometieron el pecado imperdonable. Y aunque se arrepientan, porque dicen no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Eso es fuerte. Es terrible. Ese es el peor pecado que podemos cometer. Ahora vamos a la definición de blasfemia. Sí. Según la lengua española, blasfemia es hablar contra una persona o contra una cosa. Injuria, darle injuria, ultraje, reniego, juramento, execración, imprecación, grosería, maldición y vituperio. Eso es blasfemia. Y cuando una persona está hablando que el Espíritu Santo, cuando dicen que la Trinidad es una doctrina satánica, imagínense lo que están diciendo. Sí, ¿verdad? Buenísima, están hablando contra el Espíritu Santo, toda esa clase de cosas que mencioné. Injuria, ultraje, reniego, juramento, execración, imprecación, grosería, maldición y vituperio. Están hablando contra el Espíritu Santo al decir que el Espíritu Santo no existe y que es una doctrina satánica. Terrible. Así. ¿Cómo blasfemamos contra el Espíritu Santo? Eso ya está más que claro, ¿no? Cuando uno condena la operación misericordiosa de Dios y la atribuye al mal. Eso es lo que hicieron los judíos con Cristo. Él echaba a los demonios por el Espíritu Santo de Dios, él lo dijo. Y los judíos, le atribuían eso a Belcebú, que él echaba a los demonios. Entonces estaban cometiendo blasfemia terrible. O sea, condenar. Nosotros hemos escuchado dos tipos de blasfemia, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, la que comete el hombre de pecado, que se sienta en el trono de Dios y se dice ser Dios, se dice que puede perdonar pecado, eso también es blasfemia, pero aquí se va un poquito más profundo porque según el texto que acaba de leer, me da a entender de que si, por ejemplo, un hermano está haciendo una obra en el nombre del Señor y esa obra viene del Señor y yo satanizo esa obra, eso también es blasfemia porque era lo que estaban haciendo los judíos. Claro, porque él está trabajando con el Espíritu Santo, siempre y cuando está enseñando la verdad, ¿no? Exacto. Sí. Ahora, entonces, condenar la operación misericordiosa de Dios y atribuirla al mal y a los espíritus engañadores, esta es una operación que es evidentemente, ¿no? Están trabajando, están hablando de esa manera contra una operación que es evidentemente del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, este punto es delicado porque esto se generaliza. Por ejemplo, hay que tener cuidado, entonces, según lo que yo voy comprendiendo, hay que tener cuidado para uno dirigirse, por ejemplo, cuando un hermano evangélico, un hermano católico, cualquier hermano está haciendo una obra, hay que tener cuidado con uno decir, está poseído, lo está haciendo por Satanás, porque ese papel no es nuestro. Nosotros no podemos ver más allá de nuestros ojos. Aunque la Biblia dice, a la ley y al testimonio, ¿verdad? Si una persona puede estar haciendo milagros y haciendo cosas buenas,
Y si no está en armonía con la ley de Dios, sabemos que no está en lo correcto. Pero hay gente que desconocen la ley de Dios y hacen buenas obras y de repente, vamos a imaginarnos, a poner un ejemplo claro, vamos a imaginarnos que un hermano evangélico esté haciendo una buena obra y que todavía no haya conocido a plenitud las verdades que nosotros conocemos, pero que de repente un hermano empieza a satanizar a ese hermano, corre el riesgo de hablarle de blasfemia también. Estaba en mi mente ese mismo ejemplo. Yo sé a quién se refiere, a quiénes se refiere. Correcto. Entonces, él está trabajando para Dios porque está hablando conforme a la ley y el testimonio. Amén. Y el otro está acusándolo de estar trabajando para el enemigo. Entonces, él sí está cometiendo una blasfemia porque está atribuyendo al demonio la obra del Espíritu Santo a través de ese hermano que está predicando conforme a la ley y al testimonio. Tremendo. Entonces, el pecado contra el Espíritu Santo es la mayor blasfemia porque ahí estamos rechazando a Dios. Y cuando, por ejemplo, y cuando una persona está recibiendo, para que los hermanos que están viendo y la visita y la gente que no profesan ninguna fe, se den cuenta, cuando una gente recibe varios llamados del Señor, Dios llama a través de un sueño, a través de un mensaje, a través de una literatura, y la gente siente cuando el Espíritu Santo le está tocando. Pero la gente persiste en rehuir a la voz del Espíritu Santo. Eso se constituye también en blasfemia. Claro, claro. Están rechazando el llamamiento del Espíritu Santo. De hecho, las personas hoy día, y más en este fin del siglo, en estos últimos tiempos, se han acostumbrado a que el Espíritu Santo se manifiesta de forma llamativa y ostentosa. Extraordinaria, sí. Entonces, que si están ahí en una reunión y de pronto les entró el Espíritu Santo, empiezan a danzar y a gritar y a cantar y a orar muchísimo, unas oraciones largas y tediosas. Eso no es obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trabaja de forma apacible. Por eso cuando Elías huyó después de que mató a los profetas de Baal, se escondió en la cueva, pasó un viento huracanado y ahí no estaba Dios, pasó un torbellino, ahí no estaba Dios, ¿no? Pero al final pasó un suave silbido y Elías reconoció ahí al Espíritu Santo, que Dios estaba de forma tranquila y apacible. ¿Ya? Eso es. Entonces, leamos Hechos 5:4. De por qué estamos blasfemando contra el Espíritu Santo, estamos rechazando directamente a Dios. Hechos 5:4 está la historia de Ananías y de Zafira. Cuando ellos vendieron la propiedad y no dieron dinero completo, después de que lo habían prometido. Ahí el pecado no fue que ellos no lo hayan dado, sino que lo habían prometido y luego le quitaron una parte. Ese fue el pecado. Dice, bueno, leámoslo desde el 1. En cambio, un hombre llamado Ananías con Zafira, su esposa, vendieron su posesión y sabiéndolo también se quedó con una parte del dinero. Trajo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón hasta inducirte a mentir al Espíritu Santo? ¿Ese es Hechos cuánto, hermana? Disculpe. Hechos 5. Hechos 5 versículos. Del 1 hasta el 4. Correcto, ya lo tengo. Podemos continuar después. Dice, pero le dijo, Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón hasta inducirte a mentir al Espíritu Santo? ¿A quién le estaba mintiendo ahí? Al Espíritu Santo. Y a quedarte con parte del precio de la heredad. Reteniéndola no quedaba para ti y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí la escritura dice, primero menciona que le mintió al Espíritu Santo y luego aclara que no era a cualquier persona a la que le estaba mintiendo, sino a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Tremendo, sí, él lo dice claro. Clarísimo. Entonces, por esa razón digo y se lee que el pecado, el mayor pecado contra el Espíritu Santo es la mayor blasfemia, porque no se está rechazando a cualquiera, sino a Dios. Estamos rechazando directamente a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo menciona, que el Espíritu Santo es Dios. Sí. Éxodo 27. Este texto es muy importante.
y lo tomamos muy a la ligera. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Ahí no se está refiriendo únicamente al Padre, se está refiriendo a la deidad de los tres. Se está refiriendo a ellos tres cuando dicen, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque yo soy fuerte, celoso, que visito la maldad. No, perdón. Porque el Señor no hará por inocente. Sí. Tome su nombre. Entonces imagínese hablar tamañas injurias, tamañas blasfemias contra el Espíritu Santo. El Señor no lo va a dar por inocente a una persona que vive y haga eso. Sí, tremendo. Está dentro de la ley de Dios no hablar contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Parte. Hechos 4:31, volvamos a Hechos. Antes leímos 5:4, ahora leamos 4:31. Quiero hacer un aclarando. Sí. Cuando leíste a Éxodo 27, que yo sé que hay muchas personas que leen los pasajes superficiales y yo sé que van a querer contradecir. Cuando aquí dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. La palabra Dios aquí, yo la analicé y la comparé con Génesis capítulo 1. Y es la misma palabra que aparece. O sea, en Génesis capítulo 1, cuando dice, en el principio creó Dios, la palabra allí es Elohim, que denota tres personas, y es la misma que aparece aquí en Éxodo 27, cuando dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Está hablando del nombre de los tres. Cualquier nombre de los tres que usted tome en vano es pecado también, así como usted dice. Claro. Y a los hermanitos unicitarios que dicen que Cristo es Dios, únicamente Él, no hay nadie más. Yo no sé si es que no leen las escrituras, o es, mejor dicho, definitivamente ya el Espíritu Santo no les dirige en el estudio, porque dicen que Él es Él mismo. Entonces, cuando murió, Él dijo, Padre, en tus manos tengo mi espíritu, no con mayúsculas, sino el espíritu de su esencia, de su ser. Entonces, si fuera Él mismo, ¿cómo iba Él mismo a proteger su espíritu mientras estaba muerto? Porque los muertos no viven según las escrituras. Sí, tiene sentido. Y ellos no comprenden eso y enseñando. Y es que yo lo digo porque están sacando esos temas en el internet y hay muchas personas incautas que no estudian, se dejan convencer por un par de versículos que ellos muestran o un texto bíblico de la señora White. Entonces es importantísimo que cada quien, lo dice la hermana en primeros escritos, también lo leí ayer mientras buscaba unos textos que necesitaba, dice que cada hermano, cada miembro de la iglesia, cada hijo de Dios debe buscar la verdad por sí mismo. Así es. No creerle a lo que diga un hermano que porque ese hermano dijo y leyó un texto, sin el contexto, así como me acusaban a mí, ¿no? Entonces, cada quien debe buscar por sí mismo la verdad, pidiéndole a quien que lo inspire, que lo ilumine, que le abra el entendimiento, que le muestre más textos para aclarar alguna duda que tenga. Al Espíritu Santo. Él es el que nos vence de pecado, es el que nos enseña. Ese texto lo comparé con el deseado de todas las gentes, que también ahorita vamos a recalcar más. En mi deseado de todas las gentes lo encontré en la página 622. No sé qué página haya por allá en los otros libros. Porque es que no hemos leído el verso 4:31, que dice, después de haber orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con valentía la palabra de Dios. Hechos 4:31. Ese texto lo comparo con las palabras de la hermana Huay que le encontramos en el deseo de todas las gentes. Y dice una cosa muy interesante, quiero que le presten atención. ¿Por qué razón el Espíritu Santo vino? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo tembló por el descenso del Espíritu Santo? ¿En qué ocasión? En el Pentecostés. ¿Qué Cristo les había dicho? Me voy, pero les voy a enviar otro consolador. Otro consolador. Otro.
¿Por qué motivo él hizo eso? ¿Por qué él envió otro consolador? La hermana Juan no lo dice. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. Muy claro. Estorbado por la humanidad. ¿Por qué estorbado por la humanidad? Él no podía estar en diversos lugares. Perdió su Claro, omnipresencia por nosotros. es que él tomó la forma humana, dice la Escritura, y fue semejante a nosotros. Sí. Y no podemos ser omnipresentes. Entonces, Cristo se volvió como nosotros en el sentido de que ya no era omnipresente, ya no va a ser omnipresente, y así será por la eternidad. O quién sabe si de pronto más adelante, pero la hermana Juan dice, estorbado por la humanidad, porque él llegó a ser tal como nosotros, con la excepción de que no pecó. Pero él igual a nosotros, por tanto, ya no podía estar en diferentes lugares al mismo tiempo, y entonces le envió al Espíritu Santo, que sí es omnipresente, omnipotente. Amén. Quiero compartir esta cita con mis hermanos antitrinitarios y con todos aquellos que creen que no hay tres personas. Quiero compartir esta cita y quiero que escuchen bien, escriban la página que les voy a dar. Evangelismo en la página 446. El capítulo 3, página 446. Escuchen bien, esta cita está poderosa. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. Está clarísimo. Si creemos, hay una cita donde la mensajera del Señor dice que todo el que esté dispuesto a aceptar la verdad tiene que aceptar todo lo que ella dice. No podemos aceptar un pedazo y dejar otro. Aquí dice en Evangelismo 446, dice, hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, ahora lo enumera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaboran con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir nueva vida en Cristo Jesús. También usted lo puede encontrar en Testimonios Especiales en la página 762, escrito en el 1905. Ahí tienen la cita, pueden devolver el video y corroborar la cita para que ustedes vean que sí hay tres personas en el trío celestial. Lo dice clarísimo la mensajera del Señor. Adelante, mi hermana. Gracias, hermano. Entonces, si nosotros no creemos en la Escritura y no creemos en la hermana Juan, mejor empaquémonos y vayámonos. ¿Qué hacemos estudiando el Espíritu y profecía si no creemos lo que la hermana Juan le fue inspirado por el poder del Espíritu Santo? Exacto, es cierto. Bien, en este comienzo solo estábamos tratando textos bíblicos y yo incluí el deseo de todas las gentes para leerles que Cristo ya no tenía su omnipresencia y por eso el Espíritu Santo descendió. Ahora vayamos exclusivamente al espíritu de profecía. Ya que yo me adelanté, ¿verdad? Sí, no, tranquilo, porque yo también tengo un texto de deseo a todas las gentes. Y gracias por ese texto también, buenísimo, y aquí lo anoté, porque yo no tenía este texto. Muy es que, bueno. ¿sabe? Lo importante de estos estudios es que no las sacamos todas. No tenemos todos los textos que necesitamos. Exacto. Para un estudio. Y al hacer este debate lo complementamos. Usted da los que yo no conozco y yo doy los que usted no conoce. Sí. Entonces, Pero quiero hacer la salvedad. En el tema de... Hay mucha división en nuestra iglesia en torno a la deidad. Pero la hermana y yo estamos unidos
tema, y muchos de ustedes yo sé que lo están, de que hay tres personas. Y eso es lo que estamos demostrando, y ella ya ha planteado con la Biblia, el Espíritu, bueno, con la Biblia, todos los textos que ella leyó, que están dentro de su contexto, acerca de la blasfemia, el simple hecho, el simple, para mí, de descartar que no hay Espíritu Santo, ya eso es una blasfemia contra él. Claro. Mire, la hermana White, en primeros escritos, en... Tengo otra poderosa aquí también, tengo varias que las voy a compartir, sí. Ok, sí, claro, mami. En el libro Primeros Escritos, ella está hablando en el capítulo titulado Mi primera visión. Dice, se recibía una visión durante alguna reunión, muchos decían que era el resultado de la excitación y que alguien me estaba mesmerizando. Mesmerizando es hipnotizando. Sí. Entonces me iba sola a los bosques, donde únicamente el ojo o el oído de Dios podía verme u oírme. Me dirigía a Él en oración y Él a veces me daba una visión allí. Me regocijaba entonces y contaba lo que Dios me había revelado a solas, donde ningún mortal podía influir sobre mí. Pero algunos me dijeron que me mesmerizaba a mí misma. Tal son las calumnias que Satanás le lanza al Espíritu Santo porque era el que trabajaba a través de ella, ¿no? Él era el que la inspiraba, el que le daba las visiones, y los hermanos de la iglesia de la fe la acusaban que ella misma se hipnotizaba para producirse las visiones. Es terrible. Sí. En el año 1899, ella escribió un discurso para un colegio llamado Avondale en Australia. Eso fue en el año 1899. En ese discurso que ella escribió para ese colegio, que se encuentra en Evangelismo 447, ella dijo: necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es una persona, anda en estos terrenos. Tremendo. Este texto es espectacular también. Mire, él continúa leyendo aquí, hermanos. Dice que, pero algunos me dijeron que me mesmerizaba a mí misma. Oh, pensaba yo. Hemos llegado al punto en que los que acuden sinceramente a Dios a solas y confiando en su promesa para obtener su salvación pueden ser acusados de hallarse bajo la influencia corrupta y condenadora del mesmerismo. ¿Pedimos pan a nuestro bondadoso Padre Celestial para recibir tan solo una piedra o un escorpión? Estas cosas herían mi ánimo y torturaban mi alma con una intensa angustia que rayaba casi en la desesperación. Mientras que muchos procuraban hacerme creer que no había Espíritu Santo y que todas las manifestaciones que habían experimentado los santos hombres de Dios no eran más que el resultado del mesmerismo y de otros engaños de Satanás. Sí. Los hermanos trataban de hacerle creer que no existía el Espíritu Santo. Ella creía en el Espíritu Santo, que era el que la inspiraba. Sí. Aquí. Y si nosotros... Sí. En la Biblia dice el pueblo que no tiene la profecía se desenfrena. Entonces, si no aceptamos la profecía de lo que está escrito en la Biblia y las profecías de la hermana White, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, pues sencillamente nos vamos a desbandar como cabritas locas sueltas por el bosque. Tremendo. Y algo importante, es por medio del Espíritu Santo que nosotros entendemos ser hijos de Dios, porque muchas veces en nuestra naturaleza caída, el diablo nos tienta a pensar que Dios nos ha abandonado y que ya no somos hijos de Dios. Eso fue lo que le quiso insinuar a Jesús en el desierto. Fíjate que el Espíritu es quien lleva a Jesús al desierto, y allí en el desierto el diablo le dice a Jesús: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Sí. Sin embargo, Jesús sabía que sí era hijo de Dios. Usted diría, usted que está viendo el video, ¿qué tiene esto que ver? Yo quiero compartir este libro, el Evangelismo, lo recomiendo. Este libro es impresionante, porque este libro dedica un capítulo entero a la persona del Espíritu Santo. Mira, aquí tengo la 448, dice así: el Espíritu Santo es una persona porque testifica en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Quien nos da la seguridad de que somos hijos de Dios, es el Espíritu Santo. Cuando se da este testimonio,
lleva consigo su propia evidencia. Es decir, no lleva la evidencia del Hijo ni del Padre, su propia evidencia, el Espíritu Santo. En esas ocasiones creemos y estamos seguros de que somos hijos de Dios. ¿Cuáles son esas ocasiones? No sé si a cuándo a usted le ha ocurrido que llega un momento en la vida de uno, y yo creo que todos hemos pasado por ese proceso, que decimos realmente, ¿estaré yo seguro en el camino del Señor? ¿Estaré yo? Que eso va a ser parte de la angustia de Jacob. ¿Estaré yo bien con el Señor? Y el Espíritu Santo te da la impresión de que sí, de que tú estás en armonía con Dios. Y entonces dice la mensajera que ahí en esos momentos es cuando nosotros nos sentimos seguros de que somos hijos de Dios. Amén. A mí me ha pasado de que en un momento de prueba, en un momento de dificultad, me llega como esa esperanza y yo digo, espérate, pero yo soy hijo de Dios. Eso lo pone el Espíritu Santo. Sí. Bien, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en la página 18 de mi libro, como he dicho y lo vuelvo a repetir, les puedo dar el título del capítulo y entonces allí van a buscar y se van a enterar por sí mismos de lo que corroborar de lo que estoy leyendo es lo que ha dicho la hermana Juan y es lo correcto, ¿no? Que no lo estoy inventando, sino estoy leyendo sus propias palabras. Dice: la mayor preocupación de su trabajo en favor de ellos se expresa en la oración que dirigió a su Padre, ¿quién? El Señor Jesús, ¿no? Para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Su constante oración por ellos era que pudieran ser santificados por la verdad. Y oraba con seguridad sabiendo que un decreto todopoderoso había sido dado antes que el mundo fuese. Sabía que el evangelio del reino debía ser predicado en testimonio a todas las naciones. Sabía que la verdad revestida con la omnipotencia del Espíritu Santo habría de vencer en la batalla contra el mal y que la bandera teñida de sangre flamearía un día triunfalmente sobre sus seguidores. Sí es. Con su omnipotencia es el que va a luchar en la batalla contra el mal. Él es el jefe de los ángeles. Amén. Sí, él es el que lo comisiona. Él es el que comisiona a los ángeles, los ayuda y los dirige con su omnipotencia. Por ejemplo, cuando hay un enfermo y ese enfermo recibe la sanidad, es porque el Espíritu Santo comisiona a un ángel. Eso fue lo que ocurrió. A veces uno lee la Biblia y no toma en cuenta. Hay gente que quieren que la Biblia le diga las cosas así, tal y como no quiere investigar. Por ejemplo, si usted nota cuando el centurión le dijo al Señor, mira, mi siervo está enfermo. Y Jesús le dijo, está bien, yo iré y le voy a sanar. La respuesta del centurión fue, no tienes que ir. Yo no soy digno de que tú entres a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo tengo gente debajo de mí que yo lo mando y ellos van. Uh-huh. Este hombre tenía una visión fuerte, espiritual, porque cuando él le dice a Jesús, yo tengo soldados que cuando yo los mando ellos van. Este hombre sabía que Jesús podía darle la orden al Espíritu Santo y el Espíritu Santo comisionar un ángel. Porque en ese mismo momento, cuando Jesús dijo, vete y según tu fe tu siervo sanará, en ese mismo momento un ángel voló a la velocidad de un rayo y fue y le dio la sanidad al siervo del centurión. Así es. Pero ese ángel fue comisionado por el Espíritu Santo. Si nosotros supiésemos la obra especial del Espíritu Santo, incluso le diéramos más importancia, porque incluso hasta en nuestro medio se habla poco de él, del Espíritu Santo, muy pocos temas. Hay un texto, hermana, que yo quiero compartir, que es un texto que muchos antitrinitarios han tocado para confundir la humanidad. Es 1 Corintios 2, y luego este texto, la sierva da un comentario sobre él impresionante. 1 Corintios 2, 11, dice, voy a leer 11, 2 y 13 para el contexto. Pues
¿Quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Ahora escuchen bien. Así nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que el espíritu de Dios, si Dios y el espíritu son uno mismo, que no son personas diferentes, como algunos sostienen, cómo entonces es que el espíritu conoce la cosa más profunda de Dios? Como que no tiene sentido. Hay una ambigüedad. Si el espíritu de Dios conoce la cosa profunda de Dios, es porque son dos personas diferentes. Pero voy a seguir leyendo el pasaje. Dice el versículo 12, nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Este texto es bien profundo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, que de la única manera que tú vas a entender el mensaje para estos últimos días es por medio del Espíritu de Dios. ¿Por qué razón? Porque el diablo comisiona demonios para penetrar nuestra mente a través de las avenidas del alma. Y si no es por intermedio del Espíritu Santo, no vamos a conocer entonces el mensaje. Ahora bien, yo quiero que miremos lo que la mensajera comenta sobre este pasaje de Corintios. Son muchas las citas, pero esta de Corintios es impresionante. Si tiene algo que decir, no, que la busco, porque la tenía aquí y se me fue, pero yo la tengo. Sí, puede ir diciendo algo para que los hermanos no se desesperen, porque quiero dársela y quiero que ellos vayan anotando la cita para que la confirmen. Bueno, entonces yo les voy a dar aquí también en el capítulo Pentecostés del libro de Hechos de los Apóstoles. Ok, ya la tengo, hermana. Gracias a Dios. Bueno, okay. El comentario que hace Elena de White sobre 1 Corintios 2, 11 y 12. Escuchen bien. Esto es manuscrito revelado del 20 de agosto y también está en Evangelismo 448. Escuchen lo que ella dice. El Espíritu Santo tiene una personalidad. Eso dice Elena de White. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestro espíritu y con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, lo que ella está diciendo, si el Espíritu Santo no fuera una persona, Él no pudiera entenderte a ti, ni a mí, ni hacernos entender de que somos hijos de Dios. Porque si no es una persona, no puede testificar. Esto es importante. Lo voy a explicar de la siguiente manera para que se entienda. En otra parte, el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles. ¿Cómo es que el Espíritu Santo gime con gemidos o intercede con gemidos indecibles? Ahorita yo dije una palabra y ahora esto lo corrobora. Cuando el Espíritu Santo nos estruja el pecado, nosotros nos lo saca en cara el pecado, y nosotros nos arrepentimos con arrepentimiento genuino, el Espíritu Santo nos dice, usted tiene oportunidad de volver a Dios. Usted tiene gracia todavía. Ahora, si él no fuera una persona, dice Elena de White, no pudiera testificar eso. Porque para ser un testigo tiene que ser una persona. Una sustancia no puede ser un testigo. Una esencia no puede ser un testigo. Termino la cita. Dice, el Espíritu Santo tiene una personalidad, de lo contrario no podría dar testimonio a nuestro espíritu y con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina. Además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Escuchen bien esto. ¿Qué es lo que dice Jeremías 33:3? Clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay misterios en la Sagrada Escritura que nosotros no conocemos, que Dios quiere enseñárnoslo. ¿Pero por medio de quién? Elena de White dice, por medio del Espíritu Santo. Porque los secretos que están en la mente de Dios, quien los saca para que nosotros lo entendamos, es el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo la cita. Porque
¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios si no es por el espíritu. Lo que pasa es, yo tengo un tema ahí en YouTube colgado donde yo trato la dimensión espiritual. El problema nuestro como cristianos y como creyentes es que nosotros hemos perdido, hermana, la dimensión espiritual que Adán tenía y que la perdió por la desobediencia. Adán tenía una dimensión espiritual tan grande que dice la inspiración divina que Adán podía ver la savia de los árboles correr por dentro. Una visión fuerte tenía. El hombre se ha ido degenerando tanto que ya los pensamientos y los secretos que Dios tiene para el hombre no lo puede percibir por el estado de vida que está llevando. Y Dios en su infinita sabiduría y su misericordia, por medio de su Santo Espíritu nos da a conocer los secretos. Pero si no fuese así, el hombre no conoce, oye, estamos hablando de una cosa bien, bien delicada y profunda. Incluso el mensaje de salvación, si no fuese dado a conocer por el Espíritu de Dios, la gente no entendiera ni papa. Aún así la gente no entiende, y sin embargo, esta cita declara que los secretos que están en la mente de Dios, quien lo da a conocer a nosotros es el Espíritu Santo. Tremendo. Amén. Sí, adelante. En el capítulo 3, a partir del párrafo 5, dice: los discípulos oraron con intenso fervor pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres. Y en su trato diario, hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía. Se unieron en estrecho compañerismo cristiano, se acercaron más y más a Dios y al hacer esto comprendieron cuán grande privilegio habían tenido al poder asociarse tan estrechamente con Cristo. La tristeza llenó sus corazones al pensar en cuántas veces le habían apenado por su tardo entendimiento y su incomprensión de las lecciones que para el bien de ellos estaba procurando enseñarles. Esos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. No pedían una bendición simplemente para sí, estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. Durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma señalada, pero nunca en su plenitud. La hermana White dice que durante la era patriarcal el Espíritu Santo trabajaba. Ahora, en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron sus súplicas por este don y en el cielo Cristo añadió su intercesión. Reclamó el don del Espíritu para poderlo derramar sobre su pueblo. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Sobre los discípulos que esperaban y oraban, vino el Espíritu con una plenitud que alcanzó a todo corazón. El Ser Infinito se reveló con poder a su iglesia. Era como si durante siglos esta influencia hubiera estado restringida y ahora el cielo se regocijara en poder derramar sobre la iglesia las riquezas de la gracia del Espíritu. Y bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con cantos de alabanzas por el perdón de sus pecados. Una frase aquí muy importante. No sé si me está escuchando bien. Sí, se escucha correctamente. Dice, el Ser Infinito, y está con mayúscula, el Ser Infinito. ¿Qué es un ser? Wow, tremendo. Es una persona. Es que nomás en el verbo to be, sí. dice, tú eres, él es, desde el verbo ser o estar o existir. Dice un filósofo, yo soy, por tanto, ¿cómo es? Yo existo, yo soy, algo así. Entonces, nomás en el verbo to be demuestra que debe haber un ser para que se pueda, por ejemplo, conjugar el verbo. Tú eres, yo soy, él es. Entonces, el ser infinito es un ser, como lo dice la misma palabra, valga la repetición. Está clarísimo. Dice,
Dice, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y Él os hará saber las cosas que han de venir. Esto es el trabajo del Espíritu Santo, ¿no? No viene a hablar de Él mismo, viene a hablar de las obras que Cristo realizó y que Dios está planeando para la humanidad, Amén. de, Amén. de andar buscando a los hombres para hablarles de la salvación. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, ese ser infinito, omnipotente, omnipresente. Él es encargado de hacer en nosotros ese trabajo. Y si nosotros no decimos que Él no existe, pues entonces, ¿cómo va a trabajar con nosotros? Es verdad. ¿Sabe que hay un pasaje donde en Mateo 18, la gran comisión, o 28, la gran comisión, cuando Jesús le da la promesa que dice, y he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? Los antitrinitarios sacan este pasaje para decir, ¿y cómo es que Cristo está en el lugar santísimo y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Y por eso consolador al Espíritu Santo. Ajá. Porque se quedaron tristes porque Él ya no iba a estar, porque ya no podía estar con ellos por su omnipresencia perdida. Exacto. O pues no la perdió porque sí, Él la puso a un lado para poder ser igual a los seres humanos. Sí. Entonces Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, si el presidente de la República Dominicana es un ejemplo humano. Si el presidente manda su representante a Estados Unidos, todo lo que ocurre allá en esa diplomacia, él le va a traer toda esa información al presidente. Y prácticamente el presidente estuvo allá, pero no corporalmente. Ajá. Ahora, el tema de la deidad se hace tan sencillo, no sé por qué que la gente se confunde, porque dice la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros adoptamos del Dios triuno. ¿Has escuchado ese término, verdad? Sí. Que es lo que creemos. Entonces, los antitrinitarios dicen, ¿y cómo es posible? Dios triuno. Pero el apóstol Pablo dice, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda. No dice una parte. Ajá. Como dijimos al principio, la persona del Espíritu Santo es tan real como Dios el Padre y Dios el Hijo. Es tan real. Y yo tengo la esperanza bendita de conocer la persona del Espíritu Santo en persona, valga la redundancia, cuando Cristo venga. Y saber cómo era. Saber cómo era y cómo es. ¿Cómo es ese misterio? O sea, ¿en qué consistía el misterio? Y hay otra declaración poderosa que le da fuerza a lo que usted acaba de leer. En la página 448 de Evangelismo, yo voy a poner, por lo menos, aunque no ponga los párrafos, le voy a poner la página ahí en el video. La página y el libro para que ustedes vayan allá y lo busquen. Miren, en la 448 de Evangelismo dice, el príncipe del poder de las tinieblas del mal. ¿Quién es ese? Satanás. Lo voy a repetir. El príncipe del poder de las tinieblas del mal puede ser mantenido en jaque, escuche bien ahora, únicamente por el poder de la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Es decir, que si la furia demoníaca no se ha desencadenado todavía en las autoridades, que nosotros sabemos lo que va a pasar, si el pueblo de Dios todavía no está siendo perseguido, es por la intercesión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también intercede, porque aquí dice la mensajera que el poder dice, el poder del príncipe de las tinieblas puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de la tercera persona de la deidad. Y luego ya añade el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa? ¿Es ese? Sí. ¿El libro es? ¿En el Evangelismo? El Evangelismo 448. Esa está poderosa, esa cita. Es decir, que si nosotros no hemos sido exterminados de esta tierra todavía, es porque el Espíritu Santo intercede. ¿Cómo lo hace? Bueno, ahorita nosotros mencionábamos que Él comisiona a los ángeles. Él comisiona a los ángeles para que nosotros no... Ese ángel de Jehová que acampa en derredor de los que le temen, ese ángel es enviado por el Espíritu Santo.
Así Tremendo. es. La hermana White menciona en varios libros esas mismas palabras, de que el Sí, poder del enemigo era vencido únicamente por la tercera persona de la divinidad. Bien. yo no entiendo porque es que, porque está bien, podríamos decir, los hermanos antitrinitarios podrían decir, está bien, sacaron alguna cita de contexto, pero no pueden estar todas sacadas de contexto. Mire, Sí, hay otra que quiero compartir y esa es la última que voy a compartir para darle chance, porque me lo he cogido para mí el tema. tranquilo. Dice allí, en la misma 448 de evangelismo, evangelismo en la abreviatura para lo que están buscando es E mayúscula y V minúscula, eso es evangelismo 448. Escúchenme lo que ella dice. Debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo. No dice dos ni uno. Tres. Tres poderes. Ahora lo enumera. Dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres poderes trabajarán mediante nosotros, convirtiéndonos en obreros juntamente con ellos. Tremendo. Ya está claro. Cualquier contradicción que ustedes quieran decir está de más porque le hemos buscado fuente bastante. Sí. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que esas personas anti-deidad de tres, yo no digo trinitario, no me gusta la palabra, porque eso es Sí, porque el término realmente hay que ser claro y honesto. entonces, El término Trinidad es, ¿cómo se dice? Hay una palabra que se usa mucho para, es pagano realmente el término. Lo que es pagano es el término Trinidad. Pero las tres personas de la deidad, a veces a uno se le zafa y dice Trinidad, el término sí, ahí estoy de acuerdo con los antitrinitarios. El término es pagano, pero la deidad se compone de tres personas, que es lo que estamos tocando. Adelante. entonces iba a decir, ellos que se jactan de creer en la hermana White, porque sacan unos textos fuera de contexto para decir que no existen las tres personas, no leen todos los libros, se agarran solamente de un texto por ahí que Exacto. encontrar. Y son cosas tan inverosímiles, tan sin sentido. Se lee la Biblia claramente, se lee el Espíritu y Profecía, y dicen que no, que es que eso está tergiversado. Entonces, vuelvo y digo, si no creemos en la Biblia ni en el Espíritu y Profecía, yo no creo que Dios nos vaya a dejar en tinieblas y haya a permitir que la verdad se distorsione tanto. Dios no Sí, va a permitir, porque entonces nadie se salvaría. Él va a así es. proteger su palabra siempre, Él protege su palabra. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿de dónde sacan que es que eso todo fue modificado? No, no todo. Dios va a preservar, así como preservó a Elías, que él creía que no habían gentes que rindieran culto a Dios, y sin embargo dijo, yo me he guardado 7,000 que no hablaron rodillas ante Baal. De igual forma, él preserva su palabra para que no vaya a ser tergiversada totalmente. El enemigo mete la cucharada, mete su mano, pero Dios no le permite, porque Exacto. el Espíritu Santo detiene a Satanás de llegar, o si no, ya estuviéramos totalmente muertos y perdidos, ¿no? Así es. O fuera por la intervención del Espíritu Santo, lo dice la hermana White. Entonces, si no creemos a la hermana White ni a la Biblia que es tan clara, pues entonces no estamos en nada. Así es. Otro argumento que ellos tocan también, los antitrinitarios. Yo tengo amigos que son antitrinitarios, que somos amigos, y me mandan, hay uno que me mandó un material de lo que creían los pioneros. Y los pioneros, los pioneros, muchos de ellos, no creían en la deidad como tres personas. Ahora bien, tenemos que tener cuidado porque nosotros creemos que, usted dijo una palabra ahorita, que no debemos llevarnos de hombre, sino de las Sagradas Escrituras y del Espíritu de Profecía. Porque ellos sean pioneros, ellos cometían errores también. Claro, Sí, es que, perdón, mira, es igualito que como Martín Lutero. Martín Lutero no creyó la verdad del sábado, no estudió sobre el santuario, sí, sobre el santuario, sí, él tuvo la justificación por la por fe, la fe. ese tema, pero él murió guardando el domingo, pero va a ser salvo, porque Dios no le ha revelado la verdad absoluta a ninguno de sus profetas. Daniel mismo, él no entendía, ¿se acuerda que él se Sí, enfermó durante unos días porque no entendían ni jota de lo que el Señor le había revelado en visión? Entonces después fue enviado Gabriel, y entonces Gabriel llegó ante el hijo, he venido para revelarte lo que significa la visión, para que entiendas. sí, Entonces el Señor le reveló por completo
ni a Martín Lutero, ni a la hermana de White. En nosotros está el seguir investigando a través de la luz de la profecía. Quiero recalcar este punto, es importante, porque una de las bases que usan ellos es sacar a flote los testimonios de los pioneros, pero recordemos que los pioneros, de todos los pioneros, no voy a decir que el único, porque el espíritu de profecía, como vimos en un tema, lo han recibido mucha gente, el espíritu de profecía. Pero el espíritu de profecía en los tiempos de Elena de White, atención con esto y investiguen. A quien Dios le dio el espíritu de profecía en primera instancia fue a un pastor llamado Hazen Fox. Y él rechazó el espíritu de profecía. Entonces Dios se lo dio a la hermana de White. No hay ninguna cita que contraríe las Sagradas Escrituras en los escritos de Elena de White. No la hay. No la hay. No la hay. Si alguno de los pioneros contradice el tema de la deidad, era porque ellos no habían alcanzado en su entonces la luz completa de la deidad. No les había sido dada esa luz. Exacto. Pero después la hermana White, Dios le mostró, incluso el esposo de ella, él no creía en la deidad, pero Dios le mostró, y yo me imagino que ya el hermano White murió creyendo en la deidad, porque Dios se lo mostró a Elena al transcurso de los años. Inicialmente no, porque provenían de religiones que el Señor tuvo que llamarlos para poderles inspirar temas que no habían aprendido. Es decir, hermana, que no es seguro de un predicador citar el testimonio de los pioneros para justificar algo negativo, porque es que ellos cometían errores, y no solamente los pioneros. Recordemos que entre Pedro y Pablo había una lucha constante. El mismo Pedro reconocía que Pablo escribía cosas que eran difíciles de entender. Ajá. O sea, el hecho de que porque eran hombres de Dios, no podemos tomar el ejemplo de ellos. Nuestro ejemplo es Cristo Jesús. Claro, es que incluso el mismo Pablo tuvo que llamarle la atención a Pedro porque estaba mal cuando fingía hacer una cosa delante. Por ejemplo, él se juntaba con los judíos, con los gentiles, mientras no hubiera judíos mirándolo. Pero cuando llegaban judíos, él se retiraba inmediatamente y Pablo le tuvo que llamar la atención. ¿Y quién anduvo personalmente con Cristo? Pedro. Y sin embargo, Pablo le tuvo que llamar la atención porque no tenía todo el conocimiento y toda la convicción. El Espíritu Santo, ellos debían haber iniciado la obra de predicación a los gentiles desde mucho tiempo. Pero ellos se quedaron, no, es que yo no quiero ir porque es que esos son inmundos, no vamos a ir a predicarles a ellos. Entonces, Cristo tuvo que mostrarles que era necesario que fueran con el apedreamiento de Esteban, que era necesario que fueran a predicar, que salieran, que no se guardaran para ellos el conocimiento. Entonces, siempre a través de yo no sé por qué algunas personas dicen, no, es que ustedes creen en Elena de White, la tienen como una diosa, si sos una mujer, era hasta bruja, la acusan, ¿no? Terrible. Ay, nosotros creemos solo en la escritura. O sea, creen que los profetas de la escritura eran infalibles. Sí. Los escritores de la Biblia eran infalibles y eso no es así. Ninguno de ellos, ni Pablo, ni Pedro, ni los demás apóstoles eran infalibles. Aún seguían errando y no tenían conocimientos que hoy día el Señor le reveló al pueblo adventista a través de la sierva del Señor. Sí. Y también dicen que los escritos de ella no están en el canon bíblico, pero hay profetas que no escribieron también. Sí. Lo dice en la Biblia, y hay muchos profetas que escribieron, los menciona, ahí no me acuerdo en qué libro fue que leí, hay unos profetas que mencionan, y ellos no están en la Biblia, no hay un libro que pertenezca a ellos. Y Dios mío, bueno, entonces continúo porque ya nos estamos como alargando mucho. Sí. La religión de Cristo es la sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios es el motivo implantado por el Espíritu Santo y únicamente la obra eficaz del Espíritu puede implantar este motivo. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Este cambio es la señal de su obra. Cuando la fe que aceptamos destruye el egoísmo y la simulación, cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra, podemos saber que es del debido carácter. Padre, glorifica tu nombre. Fue el principio fundamental de la vida de Cristo. Y si le seguimos, será el principio fundamental de nuestra vida.
Nos ordena andar como Él anduvo y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. Entonces, el celo principal por la gloria de Dios es implantado por el Espíritu Santo. Amén, así es. Los ángeles son dirigidos por el Espíritu Santo, según la misma hermana Juan en el libro Deseado a todas las gentes. Aquí ya este último párrafo todo es basado en el deseado de todas las gentes. En la página 316 del libro hay algo muy interesante sobre lo que acabo de decir. Ese se llama Los primeros evangelistas, el capítulo. En la página 10, 318, dice: todos los seres celestiales están en este ejército y hay más ángeles en las filas. El Espíritu Santo, el representante del capitán de la hueste del Señor, baja a dirigirlos en batalla. Tremendo. En el capítulo Los primeros evangelistas. Bueno, voy a leer desde más atrás y te dice: ahora el ojo del Salvador penetra lo futuro, contempla los campos más amplios en los cuales después de su muerte los discípulos van a ser sus testigos. Su mirada profética abarca lo que experimentarán sus siervos a través de todos los siglos hasta que vuelva por segunda vez. Muestra a sus seguidores los conflictos que tendrán que arrostrar, revela el carácter y el plan de la batalla. Les presenta los peligros que deberán afrontar, la abnegación que necesitarán. Desea que cuenten el costo a fin de no ser sorprendidos inadvertidamente por el enemigo. Su lucha no había de reñirse contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales. Habrán de contender con fuerzas sobrenaturales, pero se les asegura una ayuda sobrenatural. Amén. Tendrán que enfrentar fuerzas sobrenaturales, pero la ayuda también es sobrenatural. Todos los seres celestiales están en ese ejército y hay más que ángeles en las filas. El Espíritu Santo, el representante del capitán de la hueste del Señor, baja a dirigir la batalla. Nuestras flaquezas pueden ser muchas y graves, nuestros pecados y errores, pero la gracia de Dios es para todos los que contritos la piden. El poder de la omnipotencia está listo para obrar en favor de los que confían en Él. Tremendo. El representante. Ahora yo pregunto, ¿es lo mismo la persona que es representante? No. Pues por lo no es lo mismo. Son diferentes. El representante, dice ahí está claro. Dice: los que se ven envueltos en una controversia con los enemigos de la verdad tienen que arrostrar no solo a los hombres, sino a Satanás y sus agentes. Recuerden las palabras del Salvador: he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Confíen en el amor de Dios y su espíritu se conservará sereno. Su espíritu, o sea, el espíritu de ellos, ¿no? De los hombres, de los discípulos. Su espíritu con minúscula. Su Espíritu Santo. Confíen en el amor de Dios y su espíritu se conservará sereno aún bajo los insultos personales. El Salvador los revestirá con una panoplia divina. Su Espíritu Santo influirá en la mente y en el corazón de manera que la voz no copiará las notas de los aullidos de los lobos. Está clarísimo ahí, está clarísimo. Hoy estamos conversando sobre la persona del Espíritu Santo. Según la palabra de Dios y los testimonios, son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No te dejes engañar. Estudia tu Biblia y con oración pídele a Dios que te ayude a entender. Y el Espíritu mismo del cual estamos hablando, Él te hará entender las Sagradas Escrituras. Dice el libro también, en el capítulo Leví Mateo, del deseado de todas las gentes: cuando saliese de la tumba, su tristeza se trocaría en gozo. Después de su ascensión iba a estar ausente en persona, Cristo, ¿no? Después de su ascensión iba a estar ausente en persona, pero por medio del Consolador estaría todavía con ellos. Por medio, ahí está clarísima. Esa cita sería bueno que Manuel Vallejo la analice. Lo menciono por nombre porque tengo confianza. Dice ahí, por medio. Cuando uno dice,
fulano estuvo por medio de fulano, era que no era el mismo, era diferente. Era una persona diferente. Dice, pero por medio del Consolador estaría todavía con ellos y no debían pasar su tiempo en lamentaciones. Esto era lo que Satanás quería. Deseaba que diesen al mundo la impresión de que habían sido engañados y chasqueados, pero por la fe habían de mirar al santuario celestial donde Jesús ministra por ellos. Debían abrir su corazón al Espíritu Santo, su representante, y regocijarse en la luz de su presencia. Tremendo. O Primero sea, usa, él les dice, mis amados, él les dice, contemplen el cielo, yo estoy aquí intercediendo por ustedes, pero allá estoy ustedes a través de las palabras que ese Espíritu Santo, mi representante, les está diciendo. sí. Es que es muy claro, yo no sé por qué razón. Sin embargo, iban a venir días de tentación y prueba cuando serían puestos en conflicto con los gobernantes de este mundo y los dirigentes del reino de las tinieblas. Cuando Cristo no estuviera personalmente con ellos y no alcanzaran a discernir el Consolador, entonces sería más apropiado para ellos ayunar. ¿No? Cuando Cristo no estuvo, como Él ya no iba a estar personalmente, y si no entendían o discernían el Consolador, como le sucede a los anti, tienen que ayunar y pedir a ver si Dios quiera perdonarlos. Entonces, creo que esa es una muletilla mía. Entonces, en la página 201, bueno, del deseo a todas las gentes, como le dije ya, las últimas investigaciones son en el deseo a todas las gentes. El tiempo de la venida de Cristo, su ungimiento por el Espíritu Santo, su muerte y la proclamación del Evangelio a los gentiles habían sido indicados en forma definida. Era privilegio del pueblo judío comprender que estas profecías y reconocer su cumplimiento en la misión de Cristo. Cristo instó a los discípulos a reconocer la importancia del estudio de las profecías, refiriéndose a lo que fue dada a Daniel con respecto a ese tiempo. Dijo, el que lee, entienda. Después de su resurrección explicó a los discípulos en todos los profetas lo que de él decían. El Salvador había hablado por medio de todos los profetas. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos prenunciaban las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. La obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Eso ya lo hemos dicho, pero hay diferentes obras. Sí, hay diferentes obras. Otra obra del Espíritu Santo, entonces digámoslo así. Como dice la Escritura, cada vez que nosotros abrimos, como de la Escritura, dicen de la Escritura, cada vez que la abrimos es una joya que nos muestra, es un tesoro que nos muestra diferentes joyas. Y podemos encontrar en toda la Biblia, en todo el Espíritu de profecía, mucha luz concerniente al Espíritu Santo. Si lo rechazamos es porque definitivamente ya no tenemos remedio. Dice, no hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de la piedad. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Ahí está. Esa es una de las obras del Espíritu Santo. No sé si tenga que agregar algo, si quiera agregar algo, yo mientras tanto sigo leyendo. Bueno, que estas declaraciones tan claras, ¿verdad? Que uno se pone a pensar cómo es que la gente se confunde cuando ahí menciona término y le da hasta sinónimo para que la gente entienda, representante, otro consolador, bueno, dando a denotar que es otra persona. Todos esos sinónimos dan a denotar que es otra persona. Es que hay un dicho que dice que no hay peor ciego. El que no quiere ver, sí. Y así les pasa a ellos, no quieren ver la claridad de las escrituras y del espíritu de profecía. Dice, ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. Como Natanael, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos, no escuchar a lo que sale. No, eso significa esto. Eso es interpretar las escrituras a su manera, cambiar las escrituras. Nosotros debemos
por nosotros mismos investigar y pedir la dirección, pedir la iluminación del Espíritu Santo. Como Natanael necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Eso lo encontramos, hemos hallado al Mesías, el capítulo titulado así, de Deseado de todas las gentes. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera nos verá en el lugar secreto de oración. Los ángeles del mundo de luz están cerca de aquellos que con humildad solicitan la dirección divina. ¿Quién es el que nos ilumina? Únicamente El por Espíritu Santo. del Espíritu Santo llegaremos a toda verdad. Y si lo rechazamos, ¿cómo vamos a adquirir toda la verdad? Imagínate, aún así, aún sin rechazarlo, dice la Biblia de la Odisea que es una pobre, ciega y desnuda. Ahora, imagínate rechazándolo. ¿Para dónde va un ciego, pobre, ciego y desnudo? Y aparte de eso, rechaza el Espíritu Santo. Está casi muerto. Este texto ya lo habíamos leído, lo había mencionado, comparándolo con la descensión del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, de por qué razón el Espíritu Santo tuvo que descender, ¿no? El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente, por lo tanto convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Entonces, ¿por qué estas personas hablan de la deidad de tres que es falso? No, Satanás, ¿qué ha hecho Satanás desde siempre? Ha querido usurpar a Dios, ¿cierto? Ha querido ser como Dios. Entonces él usurpó la doctrina de la divinidad para engañar a los creyentes adventistas que eran los que estaban por el camino correcto. Digo, no, yo no puedo permitir que estos se salven, entonces me voy a inventar que yo creé la Trinidad y los voy a confundir de tal manera. Entonces, esto ¿qué hace? Y realmente, así como tú dices, ha usurpado también el lugar del Espíritu Santo, porque lo de los antitrinitarios dicen que solamente hay dos y que el tercero, yo lo he escuchado de su propia boca, ellos dicen que el tercero es Satanás, que cuando nosotros creemos en un tercero, sí, me lo han dicho personalmente a mí. Estuve en un campamento en Moca y alguien me dijo, cuando creemos en un tercero, estamos creyendo en Satanás. Es decir, que por medio de ellos, Satanás está usurpando el lugar del Espíritu Santo. Es que eso es lo que quiere, usurpar el lugar de Dios, y por eso él mismo se inventó a través de esos hermanitos, que Dios tenga misericordia de ellos, de que el tercero en el cielo era Satanás. Terrible. Mire, ¿qué pasa con Satanás? Tiene su trilogía también, él se ha inventado su trinidad. Están los tres inmundos a manera de ranas. Están todo eso que se inventa, que la Sagrada Familia, basado en que en realidad son Semiramis y no sé quiénes más, pero que el catolicismo moderno lo pasó simplemente a José, María y a Jesús, la Sagrada Familia. Eso sí es invención satánica. Ahora, el Papa usurpa a Dios, a las tres personas de la deidad. ¿Cómo? Se hace llamar el Santo Padre. Está usurpando a Dios, el Padre. Se hace llamar vicario de Cristo. ¿Quién es el vicario de Cristo? Vicario significa representante. El Espíritu Santo. Se hace llamar el vicario de Cristo. Y se hace llamar el sumo pontífice. Wow, ¿Quién es los sumos sacerdotes de nuestro sumo pontífice? Cristo. Cristo es nuestro intercesor. Entonces ahí Satanás está, a través del Papa, está usurpando a tres personas. ¿Cómo va a usurpar a tres personas que no existan? Es verdad. ¿Tiene? Algo que haya, que exista. Tiene que imitar algo que exista. Y entonces en la persona de los papas ha imitado eso. Perdón, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque esos hombres se hacen llamar así, Santo Padre, Sumo Pontífice y Vicario de Cristo. Sí. Bueno, ya hemos conversado bastante ya. Yo creo que tendríamos que hacer una segunda parte de este tema. Es bien amplio y nosotros hemos compartido muchas citas de la Biblia y del Espíritu de Profecía. No sé si tiene algo más. Un último parafito y termino. Okay. Pues sí, hermanito, ya empecé a concluir. Dice en el capítulo No se turbe vuestro corazón del libro Deseado a todas las gentes, hablando
Dice, al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había previsto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Amén. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditadas y cultivadas, y para grabar su propio carácter en la iglesia. Y dice de él, dijo Jesús acerca del Espíritu, él me glorificará. El Salvador vino para glorificar al Padre, demostrando su amor. Así el Espíritu iba a glorificar a Cristo, revelando su gracia al mundo. ¿Qué más claro no puede ser? Hay una partecita ahí en la cita, póngale el dedo porque muy importante. Una partecita donde usted leyó ahí que dice que sin la intervención del Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo hubiese sido como inútil. Me gustaría que leyera esa partecita que la leyó ahí. Está como por el medio. Por ahí. El Espíritu el Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón, por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para poder vencer las tendencias. Comiéncelo desde el principio, porque cuando llegue la partecita la voy a parar, porque ese argumento lo usan muchos antitrinitarios para decir que eso lo escribió Leroy Efron, el que escribe La venida del Consolador. Y como él era jesuita, ahora ellos están sacando esa cita porque me la han sacado a mí. ¿Y usted la está leyendo? ¿De qué libro la está leyendo? Deseado a todas las gentes en el capítulo No se turbe vuestro corazón. Comience desde el principio, otra vez. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como un agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. ¿Ha captado el punto? Dice que iba a ser dado como regenerador y que sin eso el sacrificio de Cristo, ¿cómo que dice? Termínala para que yo no diga otra cosa. Y el Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. Oye, eso. ¿Estamos entendiendo? Sin el trabajo regenerador del Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo iba a ser inútil, está diciendo la mensajera. Eso es fuerte, eso es profundo. Ahora, ese pedacito, ellos se lo quieren atribuir al Leroy Efron. Es un pastor que escribió un libro llamado La venida del Consolador. Y ellos dicen, yo no he investigado esa parte, pero ellos dicen que el Leroy Efron era jesuita. En fin, esa parte no me interesa, si era jesuita o no. Pero lo que queda claro aquí, que esa parte no fue el que le escribió, esa parte se la reveló Dios a Elena de White. Clarísimo. Y ahí yo creo que ya este argumento se cae totalmente de la mata. Sí, es que entonces el Espíritu Santo es quien nos convence y nos lleva a Dios. Y quien diga lo contrario no está cimentando sobre la roca que es Cristo, sino sobre hojarasca. Así es. Bien, hermano querido, hoy hemos tenido un tema impresionante. Hemos presentado evidencia, sí, sobre la persona del Espíritu Santo, y aún queda un poquito más adelante. Es un poquito pequeñito. Muy importante. No es mediante controversias y discusiones como se ilumina el alma. Wow. Debemos mirar y vivir. Nicodemo recibió la lección y se la llevó consigo. Escudriñó las Escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma.
y empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Ya, esa es como el postre ahí ya del manjar de hoy. Bien, les invito para que entonces oremos, comparta el video, suscríbase que es completamente gratis. Quiero decirle que nuestra hermana Marina Triana tiene su ministerio y quiero decir a todos ustedes, aquí somos una comunidad de 54,000 suscriptores para gloria y honra de Dios. ¿Qué ustedes van a hacer? Vayan al canal de nuestra hermana Marina Triana. Tiene un canal muy importante donde habla de la huerta. Vamos a hablar allí en ese canal del mensaje al campo, de muchas cosas que necesitamos conocer para estos últimos días. ¿Cómo se llama el canal, hermana? Mi canal se llama Huerta Betel. Huerta Betel. Yo voy a colocar aquí, en la descripción del video, voy a colocar el enlace y ustedes me van a hacer el favor de apoyar ese ministerio. Vayan allá, se suscriben. Ustedes saben que el ustedes suscribirse no me afecta a mí, al contrario, le ayudamos a su ministerio. Tenemos que ayudar a los ministerios que están predicando la verdad presente. Vamos a orar. Yo fui quien tuvo la oración, ¿o fue usted? La inicial. Pues entonces me toca a mí. Oremos. Querido Dios, gracias por la persona de tu Santo Espíritu. Gracias. Porque por él estamos aquí llevando este tema. Que esa persona tan especial de la deidad convenza a los corazones y le haga entender este mensaje. Para que nos preparemos y que nosotros cada día podamos a través de estos ministerios llevar tu palabra. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Bendice a nuestra hermana Marina, a su ministerio. Sosténla con tu Santo Espíritu. Que en este día podamos reconocerte como nuestro Dios y Creador. Bendice a todos los que están pidiendo por salud ahí en el canal. Tú sabes quiénes son. Muchas personas con problemas familiares, con deseo de que sus hijos vuelvan a tus pies. Otro con deseo de que tú obres el milagro a través de las leyes de la salud. Lo ponemos en tus manos todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermana Marina, gracias por siempre estar disponible Gracias aquí por la en invitación. el canal. Vamos a seguir más a menudo compartiendo este tipo de mensajes que son lo que el pueblo necesita para estos últimos días. Así que pasen todo feliz resto del día. Bye.